Bueno, ahí veo que nos vamos uniendo, ya empieza a llegar gente. Bienvenides. Ahí está Gise, está Lu, perfecto. Fue llegando Kekena. Bien, genial. Bueno, hola a todos. Mientras vamos llegando a este vivo, me voy presentando. Mi nombre es Sofía Tolosa Arquera, yo soy parte del equipo de Eco22 y hoy queremos darles la bienvenida a este diálogo. Además de estar celebrando el Día de la Visibilidad Lésbica en Argentina y anticipando la jornada de mañana por el 8M, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y una fecha que rememoramos en la lucha transfeminista, les invitamos a compartir estas 5 preguntas a Kekena Corbalán, curadora, docente, escritora y feminista de Argentina, con quien vamos a estar conversando hoy acerca de género y narrativas en el arte contemporáneo de América Latina. Veo que ahí ya fueron llegando mis invitados con quienes vamos a estar compartiendo diálogo, así que les cuento un poco más. Este diálogo es parte de la 4ª edición de ECO, Encuentros de Colectivos, y es una iniciativa que se viene realizando desde 2008. Muy pronto les vamos a compartir un poco más acerca de la propuesta de este año, que se llama Deconstruir la mirada, narrativas visuales en clave de género. Y desde la fotografía, a partir de este encuentro, vamos a buscar problematizar las desigualdades de género en América Latina y accionar para generar nuevas narrativas plurales y colectivas. Ahora, para empezar esta charla, vamos a sumar a Gise Bolá, Gisela Bolá, quien dirige Eco22, esta 4ª edición de El Encuentro de Colectivos. Vamos a ver, Gise, a ver, todavía no me llegó tu solicitud, vamos a ver si te puedo invitar de mi parte. A ver acá. Bueno, acá le estamos esperando entonces a Gisela Bolá, a ver qué nos cuenta. Hola Sofi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Gise. Hola, bueno, te escuchaba Sofi, estamos muy contentas de dar comienzo o de calentar los motores, de prender los motores para lo que va a ser este ECO 22, que va a estar sucediendo este año. ECO es un encuentro para justamente reflexionar, debatir, activar la escucha, colectivizar la palabra, despatriarcar la mirada. Son grandes enunciados para pensar un encuentro de reflexión y creación en torno a la clave de género, a las nuevas narrativas en clave de género y a deconstruir las miradas, ¿no?, que tenemos en relación a esta temática. Hoy vamos a dar comienzo juntas, Sofi, la verdad que eso es una gran novedad, con un ciclo que también va a ser parte de los insumos de este encuentro, que es una sección que llamamos 5 preguntas A. En este caso tenemos a nuestra gran invitada de hoy, que no la vamos a hacer esperar, ya la podemos invitar para que se sume, la gran Kekena Corbalán, a quien vamos a estar haciéndole 5 preguntas que sean disparadoras para pensar en todo lo que vamos a empezar a tratar en este encuentro que vamos a comenzar hoy. Hola Kekena, qué gusto. Hola, mío, al Feliz día de gusto. la Keke. Un día que es muy hermoso que comience con vos por por estas 2 razones, grandes razones. Bueno, primero, por supuesto, el encuentro, que estés vos, que seas la entrevista iniciática, y en este día de visibilidad lésbica, que también es un festejo, mañana tenemos el 8M, y con estas preguntas que vamos a hablar hoy, creo que vamos a dar paño para hablar de, bueno, un poco también de las miradas que se generan desde estas perspectivas, ¿no? Sí, bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Qué honor. Antes que nada quiero decir absolución para Iggy y viva la Pepa en este 7M. Viva la Pepa. Bueno, arrancamos con las primeras preguntas, ¿les parece? Vamos, ahí vamos. Vamos Esta es la entonces. sección un poco que es un poquito sin anestesia, ¿no? Porque vamos a las preguntas, es una sección corta, porque así la hemos pensado, es un dispositivo que también, como decíamos hoy, que al principio va a servir como insumo para lo que van a trabajar aquellos colectivos o proyectos colaborativos que desarrollan sus proyectos, porque esto se da en el marco de ECO22.
que es un espacio de encuentro para, bueno, para debatir, reflexionar y sobre todo crear a partir de estas cuestiones que podamos pensar a partir de estas charlas que vamos teniendo, bueno, hoy con vos y luego van a venir otras que son para nosotros grandes referentes, ¿no? De lo que es la fotografía contemporánea, las narrativas visuales, los modos de hacer cultura, de producir y de colectivizar la palabra, la imagen, las narrativas, los relatos que creamos. Así que bueno, vamos, Sofi, si querés, vamos a ir con las preguntas y ahí damos la vía libre para la charla contigo, Kekena. Genial. Entonces, la primera de las 5 preguntas arranca así, ¿no? Estamos, en principio, en esta edición de Eco 22, proponiendo estos dos ejes de trabajo. Por un lado, las nuevas narrativas en clave de género y por otro lado, las prácticas colectivas. Y haciendo foco en las prácticas colectivas, queríamos preguntarte en relación a tu experiencia como agitadora de lo transdisciplinar, de lo transgeneracional y de la diversidad de identidades de artistas, una primera pregunta que es, ¿qué es lo que propone para vos el trabajo colectivo y las prácticas colaborativas? Bueno, me encanta la pregunta porque ustedes lanzaron una pregunta parecida hace poco diciendo la fotografía, mi fotografía, ¿es una creación colectiva? Y ahí hay un poco lo que estamos pensando, que tengo que decir que lo que estamos pensando también lo digo en plural porque no lo pensé yo sola, no se me ocurrió sentada en un escritorio rodeada de libros. Se me ocurrió estando en territorio, trabajando con otros, ¿no? Un poco la cuestión es esta matriz colaborativa y esta idea de que enunciación, la enunciación siempre es colectiva. Por más individual o singular que parezca mi enunciado, ese acto de enunciar, esa enunciación, ese momento de pararme a decir, siempre es colectivo, siempre es polifónico, siempre implica un montón de voces. Yo pensaba la fotografía como un acto muy individual, porque hay un ojo que mira por ahí, ¿no? Y sin embargo ese ojo está mirando con otro montón de ojos, ¿no? Es una trama. Estamos tan inmersas hoy en un trabajo en red, sería impensable hoy cualquier práctica artística que no sea en red, que no tenga que ver con estar con otros. Ya sea en el momento en que lo digo, porque la disputa es por la enunciación, no por el enunciado, ¿no? Ya hemos perdido ese prurito de la originalidad, inclusive, ¿no? Siempre hay cita, transtextualidad, intertextualidad en todo lo que digo. Hay palincesto, hay borrar y escribir encima permanentemente, ¿no? La tachadura de lo que otro dice para poner encima otro mensaje, siempre está esos sentidos permeados del sentido de los otros. Y esto me parece hasta para la misma lógica del arte contemporáneo es así. Ahora, nosotros tenemos una lógica que desafía la lógica del arte contemporáneo, porque el arte contemporáneo está marcado y está ceñido por la lógica del mercado. A mí no me llaman para preguntarme si una obra o una fotografía es contemporánea. No me llaman a mí, no llaman a ninguna académica, a ninguna docente, a ninguna curadora. Eso lo deciden las ferias de arte, ¿no? Entonces acá hay una discusión donde nosotros lo que estamos discutiendo es la posibilidad de denunciar, la posibilidad de decir con otros, abandonar esa cuestión de, inclusive yo a veces cuando trabajo con artistas les digo, basta de decir mi obra. ¿Qué obra? Mi obra. ¿No? La obra siempre es con otros y siempre es de otros. Y ni les digo si yo le agrego a esto la comunidad. Siempre hay una comunidad que produce esa obra conmigo. No la produzco yo sola. Las prácticas artísticas se ven muy, yo digo, gentrificadas, muy absorbidas por el arte contemporáneo que mete en el museo con la autoría de una persona, y sé que ese es un tema que siempre ustedes me preguntan, mete con una artista singular, mete bajo su ala la producción de toda una comunidad, porque es una comunidad la que está hablando de todas las cosas que estamos hablando cuando producimos o hacemos práctica artística. Así que no hay, hoy por hoy, en este planeta dañado en el que vivimos, no hay manera de hacer nada si no es con otros. Obviamente la práctica artística cae acá, en esta regla, digamos. Buenísimo, que más que claro con quién es y cómo es, ¿no? En la forma. Bueno, vamos a la segunda pregunta, entonces, ¿no?
que de alguna manera todas las preguntas se van entrelazando y para hacer esta charla, ¿no? Teniendo en cuenta las narrativas en clave de género, que es el segundo punto, recién tocábamos lo de los colectivos, el otro gran eje, digamos, de este encuentro es la clave de género en que se generan estos relatos, desde las que vos pensás el lugar, el lugar de la enunciación y las disputas en la forma de enunciar estos relatos, tanto en las artes en general como en la fotografía en particular. La pregunta que queremos hacerte es: ¿cualquier persona puede narrar cualquier tema? ¿Quiénes ocupan mucho lugar y para decir qué? Tremenda pregunta. ¡Qué pregunta! Sí, yo creo que tenemos que democratizar de una vez la voz, ¿no? La ficción tiene que ser patrimonio de todos. Fíjense que justamente una de las primeras cosas que se recortan en los planes escolares, en las currículas escolares, educativas, con los programas liberales y con los gobiernos liberales, son las materias artísticas, ¿no? Porque nos sacan la potencialidad de la ficción. Es la vieja disputa de por qué sacar artes plásticas o por qué lo pragmático y las prácticas no tienen en cuenta el arte. Y el arte es el lugar donde nosotros podemos decir cosas que no se pueden decir de otra manera. Y esto que llamamos la disputa por la forma, porque que llevemos adelante prácticas artivísticas, es decir, que estén relacionadas con salir a expresar modos de representar la violencia que vivimos, y esto es un poco la clave del artivismo, que tiene esa búsqueda por representar injusticias, por buscar justicia social, por buscar modos de repartir las voces, de incluir a todos de otra manera, que nosotros estemos tan preocupados por una cuestión política, no quiere decir que nos perdamos lo poético y lo formal y lo estético, porque la lucha es estético-política, es poético-política. No se me ocurre separar las dos palabras, ¿no? Y en esto, con esa potencia, se nos niega la posibilidad de decir a muchos. Lo digo como curadora afectivista y lo digo pensando en lo que llamamos mayorías minorizadas, ¿no? Fíjense históricamente los problemas de las mayorías, los problemas de las minorías. ¿Cuáles eran los problemas de las minorías? Las mujeres, la población negra del mundo, ¿no? La población que no era blanca, cis, heterosexual, propietaria. Yo agregaría hombre con N y B corta. Entonces, ahí hay una trampa. ¿Ustedes saben qué población se autopercibe y se considera blanca en el mundo? El 15%. El 85% del mundo es lo que lo blanco considera amarillo, cobrizo, negro. China misma, China, ¿qué población tiene? Es una cuestión estadística. Sin embargo, somos los problemas de las minorías. Y a esas minorías, que somos la mayoría minorizada, se nos saca la voz. En el arte contemporáneo, en las ferias de arte, por ejemplo, están representados un 3% de los artistas que yo conozco. Yo conozco prácticas artísticas en todo este país y en toda Latinoamérica, en el cono sur, que no está representado, que no existe, que no es considerado arte. Y eso también es fascista. La calidad fascista es nazi. Perdónenme que lo diga así, ¿no? Se le quita la voz porque eso no tiene calidad. Se le quita la voz porque eso no responde a un canon que tiene un ojo prefigurado acá en mi país, prefigurado por la ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad que vive de espaldas al resto del país y al resto del continente. Un habitante de esta ciudad se siente mucho más cerca de un habitante de España o de Francia que de un habitante de Bolivia, Perú o Ecuador. Y vaya si ahí hay mucho para decir y se dice mucho. Estamos ninguneando, estamos cerrando la posibilidad de que muchísimas artistas se expresen porque no llegan a los puntos de circulación. Pero para eso está el activismo también y está lo que podríamos llamar las tecnopolíticas del activismo y del arte, que nos hacen que hoy estemos acá y hay un montón de gente que no vive en Buenos Aires ni vive en las capitales y que no tiene que no está enmarcada en ese lugar hegemónico, ¿no? O sea, acá estamos y me parece por eso muy bueno el proyecto de ustedes, chicas, tratando de romper esas lógicas y de recuperar esas voces y esas posibilidades de denunciación y de repartir lo sensible y la posibilidad de representar los modos de representación de lo que nos pasa
recuperarla y repartirla, repararla para repartirla de una manera más incluyente y más igualitaria, que de eso se trata también el arte, ¿eh? No se trata de aumentar la élite, sino de empezar a pensar en tirar abajo el muro de la élite. Así que bueno, parece mentira que estemos en el año 2022 hablando de élite de arte. Esa élite deja fuera a mujeres, deja fuera disidencias. Tenemos que empezar a decir que disidencias también son mujeres, ojalá, me encantaría llegar a ese punto, y deja fuera a todo lo que son esas mayorías minorizadas, ¿no? A la cuestión interseccional, porque la historia del arte y el arte contemporáneo es profundamente sexista, racista, clasista, capacitista, es decir, decide qué cuerpos pueden producir un cuerpo gordo, ¿no? Un cuerpo que no es normalizado, un cuerpo que tiene otras capacidades, no puede producir, no puede ser artista, y también especista y extractivista. Esas son las características de ese monstruo terrible que hemos creado, que es el arte contemporáneo. ¿Vieron? Digo cosas tremendas, ¿eh? Nos van a venir a buscar, pero acá estamos. Bueno, estamos en un marco que se llama deconstruir la mirada y yo creo que eso nos da pie para poder hablar de todas estas cosas que quedan, así que sentite en tus aguas. Sí, sí, acá te acompañamos en lo tremendo de estas cuestiones que necesitamos conversar. Así que es un gusto además poder ir viendo cómo se van hilando los temas que queremos charlar. Vamos a seguir con la siguiente pregunta. Para entenderla como entrada, como viaje, pensemos que la marea transfeminista también en América Latina, digamos, nos movió a repensar nuestro lenguaje, ¿no? Nuestras formas de narrar, como decías. Y entendiendo la curaduría como un ejercicio de escucha y de creación de un relato, como decías, ¿no? Nos interesa también el paralelo entre estas nuevas narrativas visuales y tu concepto de curaduría afectiva. Nuestra pregunta entonces sería, ¿cómo podemos deconstruir las narrativas tradicionales para construir otras más sensibles? Bueno, hay que tomar los museos y hay que tomar los espacios de exhibición para convertirlos en espacios de construcción de ciudadanías, en espacios de reparación y de acercamiento a una justicia social posible. Y acá hay algo que a mí me lleva a romper. Yo fui una curadora tradicional durante mucho tiempo, ¿no? Y en algún punto, y eso se lo debo al Para Todo Todo y al Conti, que es un centro cultural de Buenos Aires, donde hicimos una exposición en 2019, hay algo que tiene que ver con dejar que entre la calle al museo, pero no dejarla que entre con un artista que representa los problemas ecológicos, no. Dejar que agentes, actores, actrices, prácticas artísticas se expresen adentro de un espacio expositivo tradicional. Adentro, no afuera, y adentro tomando pleno protagonismo. Y eso tiene que ver con esa vuelta hacia la curaduría afectiva, porque si la curaduría es considerada tradicionalmente la administración de relatos sobre bienes culturales, que es ejercida esa administración de relatos por una clase social que se ve reflejada en esos relatos que construye, que podríamos llamar oligarquía a principios del siglo, que hoy tendríamos que pensar quiénes se ven a sí mismos reflejados y reproducidos sus sentidos en las obras que se producen en arte contemporáneo. Los artistas que hacen esas producciones son todos de clase media, blancos, propietarios o aspiracionales a ser propietarios, y que no es la curaduría más que la administración de otro tipo de relatos, pero es una administración de relatos contingentes, es decir, posible frente a todo lo que hay. Y lo que empezó a pasar con la curaduría afectiva es que dejamos entrar esa lucha, ¿no? Que yo me pongo a pensarlo, tenemos una definición de curaduría afectiva que yo la anuncio como una energía específica social, una energía social específica que emerge territorializando deseo, ¿no? Que insurge, ya no estoy con lo contingente, estoy con lo insurgente. Y yo ahora me río porque de curaduría afectiva venimos hablando del 2018 para acá, y hay algo que empezó a pasar muy interesante, que
tiene que ver con la disputa de territorio, con la curaduría afectiva en México, con las compañeras, no sé, que registran las pintadas, las restauradoras con glitter, que registran las pintadas que se hacen en los monumentos, en la glorieta de insurgentes para el 8M, o el derribar las esculturas de Belalcázar en Cali y en Bogotá, de Quesada en Bogotá, lo que hacen los indígenas mixcas, que derriban las estatuas, ¿ves? Curaduría afectiva pura. Es decir, que disputan la forma y el contenido, hacen esa disputa estético-política, hacen ese reparto de lo sensible de otra manera, y ni que hablar de quienes nos marcaron un camino en la curaduría afectiva clave, que son todos los movimientos del estallido en Chile, ¿no? Hay un museo del estallido en Chile que es fascinante. O sea, Le fíjense mandamos cómo, un museo del sí, estallido social. Sí. totalmente, ¿no? Somos, ojalá podamos pronto armar algo, chicas, las invito a que pensemos una curaduría descentrada, porque también la Ujú. curaduría afectiva ya deja de ser la curaduría de Quequena o la curaduría de un rockstar para ser una curaduría también social, que sea una curaduría que esté al servicio de los intereses de una comunidad, no de una élite iluminada. El año pasado o el anteaño, los museos nacionales salieron con una campaña que era el Museo Ilumina, y prendían la luz a la noche del museo y era el Museo Ilumina, la cultura ilumina. La cultura no ilumina nada. Menos el museo amplifica lo que una comunidad quiere, organiza lo que una comunidad quiere. Yo no quiero más iluminados, ¿eh? Estamos como estamos porque hay una caterva de iluminados que conducen todo este circo. Entonces digo, empecemos también a ser más inciertos. Y la curaduría afectiva planteó eso, una incertidumbre. Empezó a plantear una cuestión de, che, ¿sabés que yo no la tengo clara? ¿Cómo tiene que ser la administración de relatos sobre bienes culturales? Yo ya no la tengo tan clara. Yo quiero justicia social también en la curaduría. Es decir, quiero que estén representadas todas, que sea la curaduría sea un ejercicio realmente incluyente, porque quiero que todo sea un ejercicio incluyente, porque escucho a las pibas que vienen con todo. Yo devine curadora afectiva por ustedes, chicas, porque ustedes me empujaron y me dijeron, che, eso que estás haciendo no nos interesa. Y el librito que anda por ahí dando vueltas, lo compra gente que no hace curaduría, pero que empezamos a pensar que la batalla es cultural, es queer-tural, si me permiten, también, queer con C, sudaca, y la batalla y la cuestión es disputar sentidos y hacer emerger estas otras insurgencias que andan por ahí dando vueltas. A mí me aburre terriblemente el arte contemporáneo, y ni hablar del arte contemporáneo pensado desde acá, porque es tan igual a todo lo que vengo viendo. Y creo que hay que empezar a hablar de lo imposible. Por eso también la curaduría afectiva es un ejercicio de escucha, es un ejercicio descentrado, desmarcado, es un ejercicio colectivo. Y por eso y con ese criterio hicimos el segundo para todo esto del CCK antes de que venga la pandemia, a comienzo del 2020, y fue el aluvión zoológico entrando al CCK, entrando gente que quizás no se suponía que no iba a sobrevivir a los 4 años neoliberales de Macri. Como diría el poema de Audre Lorde, se suponía que no íbamos a sobrevivir y entramos, como aluvión zoológico, reitero, al CCK y hubo gente del conurbano, metimos el conurbano vivo que se bancó y que se banca esa disputa simbólica adentro y esa cuestión de disputar para ejercer otros derechos y tener derecho a ser ciudadanos también adentro del CCK. Entonces digo todo esto porque la curaduría afectiva es todo esto, o sea, tiene poco de algo que podamos ver en un museo. Sí, la calle al arte, la calle entrando a la curaduría, escuchar la calle, porque las pibas nos enseñaron eso. Las pibas nos enseñaron que el debate y la disputa había que darlo en las aulas, había que darlo en la sala del museo, pero también había que darlo en la calle. Las pibas se metieron en el Congreso a hablar de la necesidad de la ley del aborto. Yo jamás me hubiera metido en el Congreso a hablar con semejantes personajes que había en el Congreso en ese momento, ¿no? O sea, la disputa hay que darla en todos los ámbitos. Hay que salir de lo académico, salir. Bueno, todo esto es la curaduría afectiva y todo esto tiene que ver con repartir los sentidos de otra manera, repartir el derecho
al sentido de otra manera, repartir lo sensible de otra manera. Y eso es la práctica política y eso es la curaduría también, ¿no? Para mí es muy parecida a la curaduría a la práctica política. Y así, qué bueno que así sea, ¿eh? Uf, todas las cosas que dije. Bueno, es que tenemos 5 preguntas y vamos a ir a la cuarta pregunta y la verdad es que podríamos hacer 20 y seguir acá, pero la idea es justamente que sean disparadores porque creo que un poco todo este diálogo se va armando con estas preguntas, pero son pie para pensar y quedarnos pensando y me encanta que la gente esté comentando justamente las cosas que piensa desde sus propias latitudes porque esto es algo que somos lo bueno que se expande, ¿no? En épocas donde se expanden virus y cosas que son dañinas, estas son justamente las micropolíticas que generan cambios y que también son importantes. Digo, mientras pasa lo que supuestamente está pasando, que no es nada bueno, en estas agendas pasan estas cosas y está bueno rescatarlas. Hay algo disruptivo, y vamos a entrar a la cuarta pregunta, hay algo disruptivo, quien no se dio cuenta hasta ahora, bueno, sépanlo, en todo lo que hace es que Kena, hay disrupción en la pedagogía y la curaduría afectiva que pone sentimientos en los espacios académicos, ¿no? Vos hablas mucho de el afecto, ¿no? De las cosas que también nos afectan, el abrazo, la empatía, pero también perteneces a espacios académicos, digamos, de gente seria y de cuestiones de más aciertos que dudas como las que vos planteás y lo haces en espacios académicos y museísticos que son los que caminás, ¿no? Y transformás, por supuesto. Así como también hay disrupción en lo que haces en romper esa distancia entre el representade, o sea, en ese caso de la fotografía, quien está del otro lado de la cámara, y deja de ser objeto para ser reconocido, ¿no? Reconocido como sujeto, algo tan importante. Entonces, en esta disrupción que vos vas generando en tu caminar, la pregunta sería, de esta lucha, desde esta lucha, porque consideramos que toda esta disrupción es una lucha, ¿qué es el artivismo? Un poquito lo adelantaste, pero ¿qué reivindica, no? Sería la pregunta. ¿Qué es el artivismo y qué reivindica? Esta hermosa palabra, ¿no? Sí, Artivismo. hermosísima, que también junta activismo y arte y que en este momento está trabajando para mí claramente en lo que es los modos de representación de la violencia, porque la violencia es una matriz estructural, estructurante del día a día de todos nosotros y nos atraviesan los territorios, ¿no? Bueno, lo que pasó ese lunes de carnaval con la chica esta en Palermo, ¿no? O sea, hay violencia acá, Tremendo. hay microviolencia, hay violencia en el arte. El problema mayor que tenemos que erradicar para poder pensar en otra cosa como plataforma, como piso, es en la cuestión de la violencia. Y los activismos son modos sensibles y críticos de representación de la violencia desde las prácticas artísticas. Es decir, también con un componente opaco, poético y con esa disputa de la forma que decíamos. Entonces, desde ese lugar es muy importante. Yo casi que le diría que ya no hablo de arte. Sí, hablo de arte cuando enseño historia del arte y digo, bueno, llegamos a un momento en el cual el arte, como producción de una manera en la cual una clase social se ve a sí misma, y puede ser la clase social, la oligarquía, y puede ser también el patriarcado, ¿no? Son más o menos lo mismo casi. Yo ya no hablo de práctica de arte, empiezo a hablar de práctica artística y hoy estoy hablando de práctica artística, porque casi les diría que lo más interesante que está pasando, las ficciones más interesantes que leo son esas ficciones que de manera sensible y crítica plantean la cuestión de las violencias. Y que a mí, quizás porque ya estoy grande y qué sé yo, son las que más me interesan, porque me parece que se está yendo como, se nos escapa muchísimo, hay demasiadas cuerpas y demasiadas vidas que no merecen ser lloradas por este sistema, como para que no lo digamos. Yo podría seguir hablando de arte contemporáneo y seguir hablando de la obra de fulano o fulana, pero ya no me interesa. Y esto también tiene que ver con algo de que me conmueve, ¿no? Y a propósito digo los activismos como modos sensibles y críticos. Y digo sensibles, porque también hay un trabajar sobre la no sensibilidad. Yo no puedo decir que algo me gusta o que algo me conmueve. No me puedo poner a llorar. Yo lloro en clase, ¿no? Y lloro en las exposiciones, y lloro cuando hago curaduría, y lloro en todos lados. ¿Por qué? Porque llorar está bueno.
porque ser sensible está bueno, porque no tengo que ser tan intelectual y tan académica de decir, ay no, esto me parece interesante. Es interesante Louis Bourgeois en su producción artística. No sé si es interesante, a mí me parte la cabeza. Pero no porque me parte la cabeza. Y el artista tampoco puede decir que es sensible, tampoco puede decir que se conmueve por algo, porque está mal conmoverse. Y yo les digo algo que puse el otro día, que se lo robé a alguien, sentir mucho, está bien sentir mucho, por ¿Cómo? favor, sientan mucho, Estamos ¿entendés? Porque se nos escapa la cosa, porque no sentimos. Estoy harta de la gente que no siente o que tiene que decir, esto me parece este artista me parece interesante. No, este artista me gusta, no me gusta, me conmueve, me atraviesa. Soy sensible y me la banco, porque ser sensible es una fortaleza. Lo tengo tatuado acá en el brazo, la palabra Eso, sensible, no se ve, que eso, me lo... la sensibilidad como fortaleza, ¿no? Qué bastardeado ese concepto y qué importante es recuperarla, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Donde todo está tan anestesiado. Sí, exactamente. Así que bueno, vamos por ahí. No sé si respondí la pregunta o No, no, me no, dejé no solo llevar. respondiste, sino que nos atravesó la respuesta, así que bueno, gracias, que no. Por esa cuarta pregunta y vamos a la última, qué pena, no nos dan ganas de terminar esta una entrevista. conversación, sensibilizades, ¿no? Atravesadas, a punto de llorar, quizás alguna gente por ahí. Bueno, vamos a un poco dar una conclusión al encuentro con esta pregunta y para eso también queremos pensar en Para Todes Todes, ¿no? Para Todes Todes es el nombre de esas exhibiciones que curaste y que sacudieron la brújula de qué es representado y quiénes son los representantes en los museos, ¿no? Como señalabas antes. Y a partir de ese enunciado nos interesa pensar también la autoría, ¿no? Eh, ¿Se puede socializar esa autoría? La pregunta 5, nuestra pregunta final sería, ¿la autoría se diluye si es de todos? La autoridad se potencia si es de todos, porque a nosotros no nos interesa el poder, nos interesa la potencia. Entonces, el tema es cómo potenciarnos entre todos, cómo que el otro y la otra pueda hablar, potencia mi posibilidad de hablar. Entonces es muy importante hacer esos ejercicios de curaduría donde no hay una mirada única centrada que sabe la historia del arte. Cuando hicimos el primer Para Todes Todes, hubo una importantísima y muy respetada curadora que miraba las obras y me decía, pero acá el temita de la calidad, porque vos trajiste artistas de todo el país, pero acá el temita de la calidad, yo digo, no entendiste nada, temita de la calidad. ¿Qué es el temita de la calidad? En todo caso, que digan los otros y que diga la gente si algo me conmueve o no me conmueve, que diga la comunidad, porque la autoría, vuelvo a ese punto, ¿no? La autoría es de la comunidad. Y de la muerte del autor, no estoy hablando yo en 2020, hablaba Roland Barthes, hablaba la estética de la recepción en los años 40, hablaba Roland Barthes y Humberto Eco en los años 60, habla el espectador emancipado, habla Rancière, ¿no? Que no estoy descubriendo la pólvora. Acá, quizás acá en Argentina sí estoy descubriendo la pólvora en un montón de cosas. Porque todavía pensamos en que esto es mío, esta obra es mía y la hice yo porque soy una persona iluminada y mi obra vale $25.000 y todas esas cosas que, ¿no? Que nos quedamos como azorades. Y acá no hay otra, toda enunciación es una enunciación colectiva y las autorías se disuelven y se pierde el sentido trascendente de esa obra de arte única, porque hay otro fenómeno posaurático en las obras, en la medida en que ustedes lo deben saber, ustedes suben una foto y a los 2 minutos esa foto la posteó alguien sin nombrarnos. No, yo ni les digo, curaduría afectiva es algo que gira por todos lados. Entonces también discutir esa cuestión de la autoría es socializar, es abandonar ese lugar del macho productor de sentido, del machismo, del patriarca productor de sentido, productor de ley, productor de norma, basta de norma, no nos normalicen más, déjennos compartir. Creo que los contenidos y que los saberes y que las curadurías y que las autorías hay que compartirlas, a riesgo de que haya gente que lucre con eso, porque lo reivindique como propio, y creo que se trata de sostener la red. La autoría se disuelve
para que se fortalezca la red colectiva. Me encanta el trabajo que ustedes hacen por eso, porque tenemos que dar esa discusión. Yo creo que la figura del artista, como está planteada como un autor único de unicidades, ya se está disolviendo totalmente, porque la lucha social, y el autor es un luchador social, ¿sí? Es un luchador social más, metido en una comunidad, se está disolviendo ese concepto, ya se disolvió hace rato. Así que vamos por esa autoría descentrada, desmarcada. ¿Saben lo que tenemos que hacer? Compartir. Es eso. Tenemos que compartir y dejarnos de pensar que hay un lugar. Pasa que, claro, hay tal nivel de violencia sobre las subjetividades que yo me aferro a la idea de que puedo inventar algo que es mío, único, y se me ocurrió a mí. Y ya no se nos ocurre nada que sea único. Todo tiene que ser colaborativo, entramado, y con esto de la autoría repartida y disuelta. Y la curaduría tiene que ser un ejercicio de reparto de la autoría, de reparto de la sensibilidad, para que algo se transforme, digamos, y terminemos con estas violencias de las que hablamos. La autoría es violenta, hoy es violenta, es un ejercicio de violencia también. Plantearme, esto es mío porque se me ocurrió a mí porque soy un genio iluminado. Y el uso del genio y del no inclusivo es a propósito. ¿Sí? Pero bueno, sería por acá lo que les puedo decir en este 7M, absolución para Iggy. Absolución para ahí, sí, por supuesto, porque creo que, bueno, nos quedamos con todas estas cosas que decís al final en torno a la autoría, por supuesto que el compartir es bueno, que es una frase prácticamente para imprimirla en una remera y salir por la calle, ¿no? Como creo que hay algo de la red que se genera y todo esto que decías en esta última pregunta, pero que lo dijiste, por supuesto, durante todo lo que fue el diálogo, porque lamentablemente vamos a tener que cerrar acá con estas 5 preguntas que queda, pero sí la pueden seguir a Kekena en las redes sociales, es una persona súper activa, postea unos memes increíbles, unos grafitis increíbles, y muchas imágenes, sobre todo, crean sentido o generan pensamiento a partir de las temáticas del relato, ¿no? De cómo nos contamos, de qué forma nos contamos y qué nuevas perspectivas podemos aportar también a las lecturas que todos estamos ahí intentando ver, descubrir debajo de las baldosas. No es siempre de manera unilateral, no es nunca de manera unilateral, eso queda clarísimo, ¿no? Clarísimo. Y creo que hay algo también disruptivo en este encuentro que va a ser ECO 22, que vamos a ir poquito a poco dando más noticias. Prontamente va a salir la convocatoria para que sea pública y la gente pueda leer las bases para poder aplicar, para poder participar en estos espacios de debate que vamos a empezar a generar. Y que plantee que también es disruptivo desde el sentido no solamente de la deconstrucción de la mirada, o sea, tratar de pensar y activar otras potencias que nos hagan mirar los temas quizás de siempre o no nuevos, pero de una manera distinta, de una óptica distinta y de manera colectiva, ¿no? Poder entender esa potencia de la que vos hablabas, Kekena, y entender que colectivamente podemos generar discursos más enriquecedores, más profundos, poder activar una escucha, aprender del otro, aprender no solamente de mi compañera que tenemos al lado, sino muchas veces aún más de quien tenemos delante de la cámara, y poder generar esta red de conocimiento nuevo simplemente en un acto tan simple como la escucha y la incorporación de esas experiencias, ¿no? Entonces, estamos muy felices de haber comenzado con vos. Tiene mucho sentido que quieran por toda tu práctica artística, por todo tu quehacer, por todo tu rutear, caminar. Se siente esa caminata, esos pies activos, no solamente la cabeza y el corazón, sino esos pies que caminan por los territorios. Y es por eso que te elegimos para este ciclo de 5 preguntas que nos disparen cosas. Así que súper agradecidas, Kekena, con vos por haber empezado este segmento de 5 preguntas Se va a venir el eco con las noticias durante los próximos días. Mañana tenemos un día de lucha y un paro feminista. Hoy tenemos un día muy importante por el sentido nuevo que tiene este día, digamos, de visibilidad lésbica.
y del transfeminismo que nosotros también promovemos desde este encuentro, ¿no? Entonces, Sofi, un placerazo. No sé si querés hacer alguna acotación más, pero yo me voy con el corazón lleno y la cabeza que me estalla. Gracias, Kekena. No, No, gracias a ustedes. no más que sumarme a estos agradecimientos y avisarles a las personas que nos están escuchando hoy que en el marco de practicar la escucha, de sumergirnos en estos mares de preguntas y de llevarnos enunciados de los que nos emocionan, el lunes que viene nos vamos a volver a encontrar para compartir un diálogo, para compartir 5 preguntas en este caso va a ser a Lucas Fauno, vamos a estar comentándole un poco más acerca de las temáticas durante esta semana, que van a rondar en torno a las nuevas masculinidades y a ampliar el diálogo en torno al activismo LGBTIQ más, ¿no? Y positivo. Así que agitar un poco el avispero para recibir este encuentro ECO 22. Gracias a todos y quedamos atentos. Bueno, y agradecemos a BIS, que es un equipazo increíble. Todas las personas que conforman BIS, la verdad es que no somos las caras visibles de un equipo hermosísimo, muy compañero y enorme que nos está apoyando y nos mueve a que hagamos este encuentro. Así que muchísimas gracias a todos los compañeros de BIS y gracias a todos quienes están ahí presentes. Gracias, chicas. Aguante Eco. Vamos, gracias. Tenemos ahí el bautizo. Gracias, Kekena. Gracias, Sofi. No, a ustedes. Chau, chau. Chao, Chao, chao. chao.